las dos. ¿Ya? ¿Estamos listos? Muy bien. Ya, entonces hoy día vamos a comenzar con trigonometría. Es la primera clase con ustedes de trigonometría, ¿ya? Entonces, vamos a ver ciertos... Primero hay una pequeña reseña en el apunte respecto de un poquito de historia, ¿ya? Ahí ustedes pues le echan un vistazo. Y algunas definiciones previas, como por ejemplo, que las razones trigonométricas, ¿qué cosas son las razones trigonométricas? Son ciertos cocientes que vamos a definir en un triángulo rectángulo, y para ello previamente vamos a considerar el teorema de la semejanza de triángulos, que dice lo siguiente: si tiene un triángulo de la forma ABC, con un ángulo alfa, un ángulo beta y el de 90 grados, y otro similar, 90 grados, 90 grados, entonces los ángulos correspondientes tienen la misma medida, o sea, este ángulo que está acá tiene la misma medida que el ángulo que está acá y el ángulo que está acá. Por eso los tres le pusimos alfa, alfa, alfa. Después lo mismo pasa con todos los otros ángulos. Y vamos a decir, si pasa esa situación, vamos a decir que los tres triángulos son triángulos semejantes, ¿ya? O sea, ¿qué significa eso? Que en el fondo es equivalente trabajar con este triángulo más pequeñito que con este y que con este, ¿ya? Le van a encontrar sentido a esta parte en los problemas que vienen más adelante, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ya, y además la proporción que existe entre los lados, pero nosotros vamos a ir directo al grano. ¿Cuáles son las razones trigonométricas que nosotros vamos a definir en un triángulo rectángulo cualquiera? ¿Ok? Entonces, seno de un ángulo, por ejemplo, si consideramos este que está acá como el ángulo alfa respecto al cual vamos a definir las razones trigonométricas, seno de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Cuando hablamos de cateto, fíjense que aquí tenemos el triángulo rectángulo, este es el ángulo recto, este es un cateto y este es otro cateto, ¿cierto? Y esta que está acá es la hipotenusa. Cuando hablamos y estamos buscando y encontrando las razones trigonométricas respecto de este ángulo, el ángulo alfa, vamos a decir que seno de alfa es el cateto opuesto. Aquí llamamos cateto opuesto al cateto que está justo enfrente de alfa, o sea, en este caso sería A. ¿De acuerdo? Ese sería el cateto opuesto, el que está enfrente, partido por la hipotenusa, que es C. ¿Ya? Entonces nos quedaría el seno de alfa va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa, o sea, A partido por C. La magnitud que tenga A partido por la magnitud que tenga C. El coseno del ángulo está definido como el cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿A qué nos referimos con cateto adyacente? Si estamos, insisto, calculando todo respecto de este ángulo, el cateto adyacente es el que está justo pegadito al ángulo, o sea, en este caso sería B, partido por la hipotenusa. La tangente del ángulo es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, por lo tanto va a ser A partido por B. ¿De acuerdo? Y lo mismo, bueno, aquí como tarea, hacer exactamente lo mismo para el ángulo B. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cosa es? A ver, aquí no aparece definido, pero la cotangente, y eso lo voy a dejar grabado, pero aparece en la otra grabación, la cotangente, a ver, devolvámonos un poquito, devolvámonos, así. La cotangente del ángulo alfa va a ser el cateto adyacente partido por el cateto opuesto, o sea, la cotangente del ángulo alfa es B partido por A, ¿de acuerdo? Esas se definen después en la próxima PPT, ahora me acordé. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a calcular senos, cosenos y tangente de ángulo alfa y beta en el siguiente triángulo. Vamos a considerar un triángulo que tiene por cateto x más 2, el otro cateto es x más 3, y la hipotenusa es 5, ¿de acuerdo? Desconocemos cuánto vale x, pero podríamos sacar cuánto vale x, ¿no es cierto? Usando ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto?
Por lo tanto, nos va a quedar x más 3 al cuadrado más x más 2, que es el otro cateto al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado. Si nosotros hacemos los desarrollos, los cuadrados binomios de esta expresión, llegamos a la expresión de segundo grado, que es esta que está acá, que claramente podríamos haberla factorizado por 2, nos va a quedar 2 factor de x cuadrado más 5x menos 6, y eso nos habría servido para sacar de manera más rápida las soluciones, pero da lo mismo el método que uno utilice. Pueden usar la fórmula o pueden hacerlo usando la factorización. Vamos a tener un x sub 1 que es 1 y un x sub 2 que es menos 6. Si nosotros tomamos x sub 1 igual a 1, 1 más 3 es positivo, no hay problema, porque estamos representando una magnitud, ¿no es cierto?, lo que mide este cateto. Pero, y lo mismo al otro lado, 1 más 2 nos va a dar 3, no hay problema. Pero ¿qué pasa si tomamos el x igual a menos 6? Nos queda menos 6 más 3, nos queda menos 3, negativo, así que inmediatamente lo descartamos, ¿de acuerdo? Porque obviamente los catetos tienen que ser números positivos. Pero ojo, si no hubiese dado menos 6, supongo que los catetos hubiese sido, por ejemplo, menos 6 más 7, no hay problema, nos queda positivo. Y menos 6, por ejemplo, más 10, también nos queda positivo. ¿Se fijan? O sea, el valor de x va a depender, en el fondo, si nos da un número negativo en la x, va a depender de la expresión que represente este cateto y la expresión que represente este otro cateto para que nosotros podamos determinar si estas soluciones tienen o no tienen sentido. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, considerando eso, nosotros en este momento ya tenemos cuánto vale cada uno de los lados, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si 1 más 3, ese lado vale 4, y 1 más 2, este lado vale 3. Tenemos el triángulo rectángulo de catetos 3, 4 y 5. Considerando eso, nosotros podemos definir el seno de alfa, va a ser el cateto opuesto, que es 4 partido por la hipotenusa, ¿cierto? Que sería 4/5. ¿Ok? ¿Qué sería el coseno? Cateto adyacente, el que está pegadito al ángulo, sería 3, partido por la hipotenusa, que es 5. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué es la tangente? Es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, o sea, va a ser 4 partido por 3. ¿Ok? ¿Qué pasa con beta? Seno de beta, cateto opuesto, que es 3, partido por la hipotenusa, que es 5. ¿Qué pasa con el coseno? Cateto opuesto, partido por el cateto adyacente, que es 5, y la tangente, el cateto opuesto a beta, que sería el que está enfrente, 3, partido por el cateto adyacente, que es 4. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos las otras razones trigonométricas. Tenemos la cosecante, la secante, la cosecante. Ahí las vamos a sacar todas al tiro. Y la cotangente. Ya. Entonces, la cosecante del ángulo alfa va a ser, la cosecante del ángulo alfa es la hipotenusa partido por el cateto opuesto. Hipotenusa partido por cateto opuesto. ¿Y por qué? En el fondo, si ustedes se fijan, bueno, si la cosecante de alfa, la hipotenusa partido por el cateto opuesto, es lo mismo que tengamos 1 partido por el seno de alfa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa? Y 1 partido por el cateto opuesto partido por la hipotenusa, nos queda la hipotenusa partido por el cateto opuesto, o sea que la cosecante de alfa es 1 partido por seno de alfa. ¿De acuerdo? ¿Ya? No entendí muy bien esa parte, profe. Disculpe. A ver, la cosecante primero es la hipotenusa partido por el cateto opuesto. Y entonces, Sí. aparte, yo les recordé que el seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. O sea, es exactamente esta, pero invertida. Eso es el seno de alfa. Ya. Por lo tanto, si seno de alfa es esto mismo, pero invertido, la cosecante va a ser igual a 1 partido por el seno de alfa. ¿Se fijan? Porque si ustedes hacen 1 partido por cateto opuesto partido por hipotenusa, al darlo vuelta, ¡pum!, les queda justo esto que está acá. ¿Se fijan? Uh-huh. No le creo mucho.
Profe, No sé si ahora entiendo. ¿Sí? Ya, ¿va a subir el PPT? por supuesto. No, 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 si ya Gracias. está, Ah, ya, perfecto. ya está. Está hace más de una semana, Dani, Aina. Pero verdad que les dije que la semana pasada no hicieran absolutamente nada, así que no Ni importa. entré al aula. Un detalle. No, muy bien me parece. Si la idea es que se desconectaran completamente, así que excelente. Ya, sigamos. La secante de alfa es la hipotenusa partido por el cateto adyacente. Ahora, recordemos qué cosa es el coseno de alfa. Coseno de alfa era el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Cateto adyacente partido por justo el contrario de esta. Por lo tanto, automáticamente observamos que la secante de alfa es 1 dividido por el coseno de alfa. ¿Ya? Después, la cotangente de alfa va a ser el cateto adyacente partido por el cateto opuesto. Cateto adyacente partido por el cateto opuesto. Estas ustedes las tienen que saber y dependiendo de lo que se les pida, seleccionan, ven cuál de ellas ocupan. Lo más probable es que se les pida determinar todas las funciones trigonométricas de un triángulo específico. Y en el fondo tienen que utilizar esta fórmula. ¿De acuerdo? Bien. Ya, una pequeña tarea. Cálculo de razones trigonométricas. Por ahora, para el cálculo de las razones trigonométricas, vamos a hacerlo con la calculadora en modo degree. Eso es súper importante, porque de repente usan la calculadora y dicen, pero profe, si la calculadora me dio este valor, no sé qué. Ustedes ya saben que la calculadora tiene distintos modos. El que más uno utiliza es el modo DEC, modo degree. Y es el que vamos a utilizar hasta ahora, ahora al comienzo. En cálculo van a usar más el modo radianes, con pi radianes y esas cosas. ¿De acuerdo? Nosotros en álgebra vamos a usar más bien el modo degree, que corresponde a que un ángulo completo, así enterito, vale 360 grados. ¿De acuerdo? El ángulo completo. Por ejemplo, ¿cuánto es seno de 35 grados? Sería fantástico que ustedes tuvieran la calculadora a mano. A ver, tomen su calculadora y entre... Ya, profe, ya lo puse en modo degree. ¿Ya? y calculen cuánto es seno de 35. Me da lo mismo. A mí igual me da lo mismo. Ya, exacto, esa es la idea, digamos, porque lo tienen en modo degree, ¿ya? Y lo mismo esos otros pueden practicarlo, ¿ya? Ahora, en la completación de triángulos, hay una cosa, un detalle importante acá, espérense, que me lo salté. Acá, las otras razones secantes se podrán calcular con la identidad trigonométrica. A ver, ojo con esto. Aquí tienen seno de 35, que es esto que está acá, coseno de 270, tangente. Si ustedes miren la calculadora. En la calculadora tienen el seno, tienen el coseno, tienen la tangente y creo que tienen la cotangente. Revisen. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Profe, yo tengo seno, coseno y tangente nomás. Sí, igual. ¿Cómo aparece la cotangente, profe? Ya, si no la tienen, a ver, elevado a la yo 1. creo, déjenme hablar respecto de las calculadoras en general. En las calculadoras, yo también tengo la calculadora del celular nomás, porque no tengo calculadora en mi casa. Sí, para que vean, ¿ve? Ya, entonces, fíjense donde dice cos, sin cos y tan, no aparece la cotangente. La cotangente, estimado, tiene una representación en la calculadora que dice tan a la menos 1 en el exponente. Miren. Hay que ocupar otra A mí me aparece configuración, ¿no? arribita. Sí, a mí también. Fantástico. Eso es. En lo que le aparece arribita es lo que Profe, usted... ¿Qué? pero es que yo estoy ocupando una calculadora científica. Entonces debería tener cotangentes. Si no tiene cotangente, donde dice en la tecla de la tangente, en la parte superior, dice tan a la menos 1. Sí. Ya, ese tan a la menos 1, ojo con eso, chicos, esto es súper importante.
ese tan a la menos 1 representa la cotangente del ángulo. A ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Miren acá, vamos a trabajar con el seno de 35 grados. Ya, todos pongan seno de 35 grados. Y vayan anotando las respuestas en un papel porque vamos a ocuparla. Seno de 35 y anoten con 4 dígitos. Nos da, seno de 35 nos dio 0,5735, ¿cierto? Eso es el seno de 35 grados. ¿Cuánto es el coseno de 35 grados? Vamos a calcular todas las trigonométricas. ¿Cuánto da coseno de 35 grados? 0,819. Exacto. 1. Sería lo mismo. Perfecto. 0,8191. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Ya? Ahora, la tangente de 35 grados. 0,7002. Ya. Ahora vamos a sacar la cotangente usando shift tangente, y pongan 35 grados. ¿Y eso cuánto les da? 88.36. 34, con 4 dígitos. 36, 34. Ya. Ay, profe, no Observen, me salió. hagan ahora. ¿Le dio, Andrea? No, Sí, no. fantástico. Súper. No. ¿No le dio? Tenéis que colocar en la calculadora, tenéis que colocar shift tangente. Y Ah, así se ya, es que lo coloca puse al el revés. tan menos 1. Yes. Ya. Ahora van a hacer. Necesito que anoten los resultados. Claro. Teníamos el seno de 35 era 0.5735, el coseno de 35 era 0.8191, la tangente de 35 era 0.7002, la cotangente es 88,3634. ¿Estamos bien con eso? ¿Lo tienen anotado? Ya, Sí. ahora les voy a pedir que hagan el siguiente ejercicio. Anoten 1 dividido por la tangente de 35. Igual, y pongan signo igual. Ahí me sale 1,428. A mí también. A mí también. 1 dividido por la tangente de 35. 1.4281. 81. Ay, me dio 85. ¿Cómo? ¿Cómo? Me dio 1,4285. 1,42 ¿cuánto? 85. A ver, lo voy a hacer de nuevo. Ahí me dio. Ya. Veamos chicos lo que pasó con la tangente, la cotangente. A ver, porque hay un error en el cálculo de la cotangente. A ver, pongamos shift tangente de 35 grados. 88.3634 me sale. A ver, y nos debería dar 1.8 dividido por 88,3634. ¿Deberían coincidir, profe? Deberían coincidir. 1 partido por la tangente de 35 tiene que ser igual a la cotangente de 35. O sea, lo que estoy diciendo, 1 partido por 35, 1 partido por la tangente de 35 grados debe ser igual a la cotangente de 35 grados. Ya. ¿Dónde está el error? O sea, ¿qué cosa nosotros estamos haciendo de manera incorrecta? Lo que pasa con la calculadora, ¿de acuerdo? A ver, cuando uno tiene esta que está acá, normalmente en la mayoría de las calculadoras aparece la tangente, ¿de acuerdo? Y acá arriba aparece cuando uno pone el shift, algo así se escribe, ¿no? Shift. Aparece esta y dice tangente a la menos 1, o tan a la menos 1, ¿de acuerdo?
esto que está acá en estricto rigor esto es distinto de 1 partido por tangente de alfa, ¿de acuerdo? A pesar de que la notación que uno siempre tiene en su mente es que si aparece un -1 en el exponente, como uno tiene grabada la notación de potencia, eso debería ser, desde la perspectiva de la notación de potencia, debería ser esto, ¿de acuerdo? Pero no es, ¿de acuerdo? Esto solamente es notación que usa la calculadora para evitar escribir. Esto sí es, o sea, esto es arcotangente de un cierto X, arcotangente. ¿Qué cosa es arcotangente? Algo que para efectos de álgebra, que es el curso que nosotros estamos trabajando, no nos importa, pero sí para cálculo. La arcotangente es la función inversa de la tangente. O sea, lo que quiero decir es que si f de x es tangente de x, la inversa de esa que está ahí es la arcotangente de x. La función inversa, acuérdense que es la función tal que toma esta y lo manda a x. Tal que f compuesto con f a la -1 de x da la identidad de x y da x. Pero en el fondo, así, en lenguaje así cotidiano, simplemente esta función es una función que desarma lo que hace f. O sea, por ejemplo, f toma al 35 grados. Supongamos en el ejercicio que nosotros estamos haciendo. La función f toma al 35 grados, ¿y a dónde lo manda? ¿Cuánto es la tangente de 35 grados? No, lo manda al 0,7002. ¿De acuerdo? ¿Qué hace la función inversa? Miren, hagan el siguiente ejercicio. Pongan shift tangente y pongan 0,7002. Shift tangente 0,7002. No les va a dar exacto 35 grados porque este número lo aproximamos, pero va a dar Sí, aproximadamente. me da 34,9997. Exacto. Eso es. 999. Eso es. Se fijan, o sea, la función inversa, que en este caso es la arcotangente, que es la que aparece acá arriba, lo que hace, toma esto que está acá, el resultado de la tangente 35, y lo devuelve. ¿De acuerdo? Situación distinta es lo que nosotros estamos analizando, que es lo siguiente. Nosotros lo que tenemos es que la cotangente de alfa es 1 partido por la tangente de alfa. La calculadora no tiene la cotangente de alfa. En general, hay calculadoras que lo tienen, pero en general las calculadoras común y corriente no lo tienen. Entonces, ¿cómo nosotros, si sabemos que la tangente de alfa de 35, estamos analizando el ejemplo, si sabemos que la tangente de 35 es 0,7002 aproximadamente, porque estamos aproximadamente, ¿qué cosa sería la cotangente de 35 grados? Va a ser aproximadamente 1 partido por la tangente de 35 grados. O sea, va a ser 1 partido por 0,7002, o sea, ¿sería cuánto? Tomen la calculadora y tomen 1 dividido por 0,7002, y eso daría ¿cuánto? Chicos. 1,4281. Exacto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la cotangente de 35 es 1 partido por la tangente, que nos da 1,4281. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se engañen con lo que aparece en la calculadora, porque eso es solamente notación. ¿De acuerdo? Profe, ¿puede correr un poquito el computador para que se vea el cálculo de allá? A ver. ¿Dónde está usted? No, Para el otro lado. Para el otro lado. espérese que yo le estoy viendo a usted, pues, estimada. Ya, para el otro lado. Ahí. Por ahí. ¿Ahí se ve? Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Ahí, justo así. ¿Ahí? Sí, profe. Ya. Ya, estimados. Habiendo aclarado eso, volvemos a nuestra PPT. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ya. Sigamos. Entonces,
Estábamos en la PPT. Ya, entonces, ya, tenemos, ya, estábamos haciendo los cálculos, ok. Completación de triángulos. A ver, ¿a qué nos referimos con completar un triángulo? Es colocar todas las medidas de los lados y los ángulos del triángulo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos acá que esto es A, esto es B, y la hipotenusa vale 80. 80 unidades, bueno, dependiendo del contexto en el que estemos trabajando, van a ser esas unidades de medida, metros, centímetros, etc. Y además tenemos este ángulo. Entonces la idea para conocer un triángulo, completar un triángulo completamente, la idea es conocer cuánto miden sus tres lados, o sea, los dos catetos y la hipotenusa, y los ángulos, ¿ya? Entonces, en este caso particular de este ejercicio, vamos a recordar, por ejemplo, cosas que se deben saber, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo tienen que sumar todos siempre 180, ¿cierto? Por lo tanto, si este es 90 y este es 20, tenemos 110, por lo tanto, claramente el de acá tiene que sumar, tiene que valer, ¿cuánto? El ángulo beta tiene que valer 70. ¿Cierto? Bien. Entonces ya tenemos completado el ángulo, ¿ok? Ahora, veamos, ¿cómo nosotros vamos a encontrar cuánto valen los catetos? Usando las funciones trigonométricas. ¿Qué sabemos nosotros? Seno de 20 es el cateto opuesto, el que está enfrente, partido por la hipotenusa, o sea, va a ser A partido por 80. A partido por 80. Entonces, con la calculadora, bueno, ¿cuánto es seno de 20? Aprovechen al tiro. ¿Cuánto les da seno de 20? 0.34, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, de acá, se fijan, de esta igualdad, podemos despejar el valor de A, que va a ser igual a 80 por 0,34. Y eso nos da 27,36. Por lo tanto, este lado mide 27,36. ¿Qué pasa con el otro cateto? Exactamente lo mismo, pero ahora podemos, para encontrar este, usamos el coseno de 20. Coseno de 20 es el cateto adyacente, que es B partido por 80. ¿Se fijan? Después igualamos, hacemos exactamente lo mismo, y llegamos a que B vale 75,2. ¿Ok? Ya, eso. Y ahora, ¿cómo vamos a calcular las medidas de los ángulos de 30, 45 y 60 grados, que son los ángulos más importantes? ¿Ya? Entonces, para calcular los senos y cosenos de un ángulo de 30 y de 60 grados, tenemos que proceder de la siguiente manera. Ya tenemos un triángulo ABC, uno de los lados mide 60, el otro, perdón, un ángulo mide 60, el otro 30, y el ángulo recto 90, obvio. ¿Ya? Entonces vamos a llamar M al trazo AC. Fíjense que vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tomamos este triángulo y copiamos el triángulo y hacemos un triángulo igualito al otro lado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, claramente vamos a tener que si este es 90, este es 90. Si este es 60, claramente, ¿cuánto valdría? Y este es 30, ¿cuánto vale este? ¿Se fijan que es como pop, pop, así como pom, pom? 30 igual. Y Este el otro vale 60. 30 y este vale 60, ¿cierto? Entonces la medida del lado AC, del lado AC, va a ser igual a CA'. A' es este nuevo vértice que pusimos acá. Y miden lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, entonces claramente, si ustedes se fijan, si este mide 60, este mide 60 y este mide 60, estamos frente a un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Donde cada uno de los lados mide igual. Fíjense que si Claro. este pedacito es M y este otro es M, este entero mide 2M. Como es un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, este es 2M, este que está acá es 2M, y este otro es 2M. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Este es 2M, este M, yo creo que ustedes ya se iluminaron respecto de cómo podemos encontrar y estamos listos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque teniendo este triángulo, fíjense, si tenemos cuánto mide esto, que mide 2M y esto mide M,
podemos sacar cuánto mide esta altura usando Pitágoras, ¿no es cierto? Esta sería Yes. nuestra incógnita, este es el otro cateto, y esta es la hipotenusa. Por lo tanto, tendríamos esta incógnita al cuadrado más este al cuadrado igual a 2m al cuadrado. Déjenme moverme. Yo habría calculado el tiro del H usando Pitágoras, pero bueno, no importa. Ah, ya, aquí. O sea, eso viene después, pero yo lo habría hecho primero. Pero un detalle. Fíjense acá, lo que acabamos de hablar recién, vamos a concentrarnos acá primero. Para calcular el H vamos a tener que m cuadrado más h cuadrado es 2m al cuadrado, que lo que habíamos conversado recién, ¿cierto? Entonces vamos a tener m cuadrado más h cuadrado igual a 2m al cuadrado, por lo tanto, despejando el h, nos va a quedar eso que está ahí, luego el h va a ser igual a más menos la raíz de 3m, pero el menos no tiene sentido porque acuérdense que estamos hablando de magnitudes de lo que mide un segmento. No. Me parece un símbolo diabólico eso dice. No, es chiste. Sí. que dice así. Entonces, como, nada que ver. Que está llamada desubicada. Así. Estaban con una pandemia y la cosa, y parece un símbolo. No me va a tener que borrar esto del video. No lo puedo borrar porque puedo borrar al comienzo, al final, nomás. Es mucha pega borrarlo. En fin, no importa. Continuemos. Entonces, el h es raíz de 3 por m, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, teniendo esto presente, ya sabemos que esto es raíz de 3 por m, entonces al tiro podemos sacar todo. Seno de 30. ¿Qué es seno de 30? Es seno de 30, fíjense, considerando este, por ejemplo, el cateto opuesto, que sería m, partido por la hipotenusa, que es 2m, entonces nos va a quedar 1/2. ¿Se fijan? Seno de 30, 1/2. ¿Qué es coseno de 30? Cateto adyacente, o sea, este que está acá, que ya vimos que era raíz de 3m, partido por la hipotenusa, que es 2m. ¿Se fijan acá? Raíz de 3m partido por 2m. Y observen que se van las m y nos queda raíz de 3 partido por 2. ¿Se fijan? La tangente de 30 es el cateto opuesto, que es el m, partido por el cateto adyacente, que sería este que está acá. O sea, sería m partido por el h, pero h es raíz de 3m, ¿no es cierto? Acá. Por lo tanto, nos va a quedar 1 partido por raíz de 3. ¿Ya? Si uno quiere, acuérdense que uno cuando aparece la raíz en el denominador, uno podría racionalizar, que es multiplicar arriba y abajo por la raíz de 3, para que quede la raíz arriba. O sea, escribir 1 partido por raíz de 3 es equivalente a escribir raíz de 3 partido por 3. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, con el de 60 grados. ¿Ya? Aquí está, ahí hay un error, ¿eh? Ese es 60 por si acaso. Tangente de 60. Tangente de 60, fíjense, tangente de 60 es el cateto opuesto, que es el h, partido por el cateto adyacente, que es m. Ya, así que después lo corrijo, pero ese es un 60. Tangente de 60 es h partido por m. Y h es raíz de 3m, por lo tanto nos queda raíz de 3 partido por 1, la que está acá abajo. Ya, ahí ustedes lo chequean. ¿Se entendió? Ahora para el ángulo de 45 grados vamos a ver cómo se forma el triángulo primero, perdón, y de ahí ustedes pueden encontrar las otras identidades trigonométricas. Ya, tenemos un triángulo. Claramente, este triángulo que está acá es un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Porque si tiene este ángulo igual a este otro ángulo, este lado es igual que este lado, ¿ok? Bien, entonces, usando Pitágoras podemos encontrar cuánto vale la hipotenusa, ¿no es cierto? Porque vamos a tener m, este cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, igual a la hipotenusa, que la vamos a llamar como c al cuadrado. Entonces, de ahí, despejando, nos queda que c es raíz de 2m. O sea, este es raíz de 2m. ¿Ok? Entonces, inmediatamente lo mismo. ¿Qué sería seno de 45? Cateto opuesto,
partido por la hipotenusa. O sea, va a ser m partido por raíz de 2m, que es 1 partido por raíz de 2. Y esto lo podríamos racionalizar, nos queda raíz de 2 partido por 2. La misma cosa con el coseno y la misma cosa con la tangente. Entonces, lo interesante de esto es que ya podríamos completar esta tabla. ¿De acuerdo? ¿Ya? Se los dejo así después. Y ahora vamos a ir a un problema. No, hagan al tiro la tablita mejor y uno de ustedes me da la respuesta por un ticket. ¿Ya? Y mientras tanto yo les paso la lista. ¿De acuerdo? Ya, completen esta tabla. Sáquenle una foto o algo, digamos, porque voy a... no, complétenla nomás, con tranquilidad. Y revisemos... ya, a ver, les voy a mostrar algo que me enseñó un alumno. Un alumno me enseñó esto y me dijo, profe, pero no se complique tanto la vida. A ver, no es que me complique la vida, sino que en términos generales uno tiene que entender y comprender de dónde nacen las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, pero de todas maneras les voy a mostrar lo que me enseñó un alumno y lo encontré sumamente útil, digamos así como un truco, es un truco mnemotécnico, pero previo es comprender de dónde salen las cosas, ya que es lo que acabamos de ver recién, construyendo los triángulos que nos permiten saber los senos, cosenos y tangentes de los ángulos más importantes. Me dijo, mire, profe, usted se puede aprender esto de la siguiente manera. Miren la construcción, te pone los ángulos más importantes, que son el 0, 30, 45, 60, 90. Y después, ¿qué hace? Usted repite lo mismo, pero al revés. O sea, 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Estamos? Yo dije, está ahí fantástico. Hago una línea, el de arriba es el seno y el de abajo es el coseno. ¿Ya? Perfecto, dije yo. Bonito. Y después, profe dijo, póngale aquí del 0, el 1, no sé, debe ser lápiz. El 0, 1, 2, 3 y 4. Y póngale una raíz. Y dividido por 2. Y esto que está acá, dijo profe, le va a ayudar porque si se le olvida, porque usted, claro, si uno tiene que deducir, tiene que hacer los triángulos que acabamos de ver y todo lo demás. Pero si uno necesita rápido, por ejemplo, él dice, uno va caminando por la calle y él le pregunta, ¿cuánto es seno 45? Uno no puede esteñir, hay que responder rápido. Entonces, si ustedes se fijan, que fue mi chiste, seno de 45 grados va a ser igual, uno baja, raíz de 2 partido por 2. Raíz de 2 partido por 2. ¿Cuánto sería, por ejemplo, coseno de 30? Coseno de 30, raíz de 3, partido por 2. ¿Qué les parece? Si uno quisiera, la tangente de 30 grados, que esto es igual al seno de 30 grados partido por el coseno de 30 grados, ¿qué tendríamos que hacer? Sacar, ¿cuánto es seno de 30? Seno de 30, raíz de 1, que es 1, partido por 2. ¿Qué es coseno de 30? Ya lo habíamos visto. Coseno de 30 es raíz de 3, partido por 2. Por lo tanto, la tangente de 30 va a ser, acuérdense, división de fracciones, mantenemos esta y damos vuelta a la otra. ¿Se fijan? Nos queda 1 partido por raíz de 3, y esto lo racionalizamos, y nos queda raíz de 3 partido por 3. Y eso sería la tangente de 30. ¿Qué cosa sería la cotangente de 30? Para hacerlo más rápido, por definición, la cotangente es 1 partido por la tangente de 30. Y como ya tenemos la tangente de 30, la reemplazamos nomás. Raíz de 3 partido por 3, por lo tanto esto va a ser 3 partido por la raíz de 3. ¿Se fijan? Por lo tanto, este truquillo mnemotécnico que el estudiante me enseñó, lo encontré súper bueno, súper práctico, súper útil, rápido, bueno, bonito y barato. ¿Ya?
Entonces lo pueden utilizar, ¿de acuerdo? Pero ojo que yo también les podría pedir que haciendo una construcción de un triángulo me calculen, por ejemplo, tangente de 30 y tendrían que hacer lo que vimos en la PPT, ¿ok? Ya, ahora vamos a terminar con con la última hojita de la PPT, que es un problema aplicado, ¿ya? Bien, en este problema dice, desde un punto P, ubicado a nivel del suelo, ¿ya? El ángulo de elevación de la cima de una torre es de 30 grados. A ver, cuando uno habla de ángulo de elevación, es como de la horizontal hacia arriba. Eso es ángulo de elevación. El ángulo comienza acá hasta arriba. Y ángulo de depresión es desde lo horizontal hacia abajo. O sea, este ángulo que estaría acá. Hacia arriba es ángulo de elevación, desde la horizontal hacia arriba es ángulo de elevación, de la horizontal hacia abajo es ángulo de depresión. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, el ángulo de elevación de la cima a la torre, o sea, donde se ve el punto que está en la cima de la torre, es de 30 grados. Si la distancia entre el punto P, este punto P, y la base de la torre, estamos asumiendo el centro de la torre, es 12 metros, determinar la altura de la torre, o sea, vamos a llamar H, H es lo que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, claramente, si este mide 30, este ángulo de acá es 60, y este, bueno, el ángulo recto, obviamente, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? La tangente de 30 es la que nos serviría. Tangente de 30, dado que tenemos, para poder relacionar el H que es lo que estamos buscando, tangente de 30 va a ser H, cateto opuesto, partido por el cateto adyacente. H partido por 12, ¿cierto? ¿Sí? Y fíjense que nosotros sabemos ya cuánto es tangente de 30. Lo tenemos, lo podemos hacer con raíz de 3 partido por 3. Por lo tanto, bueno, no aparece la respuesta, no importa. De acá despejando el H, va a ser igual el H a 12 por la tangente de 30. O sea, como nos quedaría, sería 12 multiplicado por raíz de 3 medios. O sea, va a ser igual a 6 raíz de 3. Eso es lo que mide la altura. 6 raíz de 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso sería todo. Lo de trigonometría. ¿Ya? ¿Se entendió? Espero que sí. Sí, Se profe. entendió muy bien. ¿Sí? Maravilloso. No Qué era bueno. tan Pensé que iba a ser terrible como mucho más pensé. complicado.